nuevas formas de esclavitud. Y bueno, el propósito de este panel es informarles a ustedes sobre los tipos de esclavitud que existen y las condiciones en las que éstas se presentan. Y bueno, el panel está formado por Mauricio Carrera, Antonio Carrera, Laura Gómez, Axel Cruz y Roxana Sánchez, su moderadora. Y bueno, las formas de esclavitud modernas son las nuevas formas en las que se abusa y se explota en la actualidad a las personas, ¿no? Y esto debido a las situaciones diferentes en las que están siendo expuestas. Y el sistema económico o el neoliberal, que podemos decir, es uno de los causantes, ya que estos propician un ambiente de pobreza, de injusticia, de desempleo, entre otras cosas, ¿no? Más a esto le agregamos el hecho de que no existan trabajos dignos suficientes y también la idea de las personas de que no pueden tener como una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces todo esto orilla a las personas a verse obligadas a exponerse a situaciones en las que, por ejemplo, no les gusta su trabajo o personas que las tratan injustamente, ¿no? que las privan de su libertad. Y bueno, podemos decir que las características de los esclavos modernos es prácticamente que a un esclavo moderno se le obliga a trabajar mediante amenazas ya sea psicológicas o físicas y se le convierte en propiedad de alguien. Y bueno, este alguien generalmente con maltrato físico o mental, como ya dije, los deshumaniza, literalmente los trata como una mercancía porque se les compra y se les vende como si fueran de su propiedad, como si fueran cosas. Y bueno, desafortunadamente a estas personas se les limita y se les pone restricciones privándolos de su libertad de movimiento, ¿no? Y bueno, la esclavitud hoy en día se manifiesta de diferentes formas y bueno, algunas de las cuales ya sabemos que es como la trata de personas o la prostitución, también están los trabajos forzados y los niños narco, por ejemplo, que estaba leyendo que bueno, estos niños son reclutados desde chiquitos para ser entrenados, pues ya sea para distribuir droga o para hacer vigilancia o incluso ya para secuestrar y matar personas, ¿no? Cuando tal vez esto no es lo que ellos quieren, tal vez es en contra de su voluntad, pero pues estos niños se encuentran amenazados de muerte a ellos o a sus familias. Y pues ese es un tipo de esclavitud de la actualidad. Y también estaba leyendo el caso de los guardias de seguridad. O sea, ¿quién iba a imaginar que en estos días de un trabajo así también existe la esclavitud, ¿no? Y hagan de cuenta que en estos trabajos, bueno, son atraídos por anuncios en el periódico o en revista internet, no sé yo qué sé, y pues se les promete muchas cosas como que no les van a cobrar este impuesto, y que van a recibir un salario digno, etcétera. Pero ya cuando se encuentran trabajando, se dan cuenta que se ven trabajando una jornada de 24 horas completas y seguidas, o sea, sin un descanso, o sea, ni siquiera un espacio para comer, o sea, ya desde ahí empezamos que es inhumano, ¿no? Y bueno, y que al contrario, ¿no? De no cumplirse estas horas, van a tener que pagar con horas extras o dobletear, y entonces son personas que se ven obligadas a pagar con trabajo, algo que resultó como engaños. Y bueno, hoy en día existen así muchísimas víctimas que sufren de estos abusos en todo el mundo. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con una pequeña introducción de cada uno de ustedes. Va a durar 1 minuto y cuando hace mi manita van a ser que tienen 15 segundos. Entonces, ¿quién quiere empezar? Bueno, pues las nuevas formas de esclavitud son muy importantes. Definamos esclavo. Esclavo, según la Real Academia Española, es una persona que se doblega o es forzada a hacer un trabajo o tener un vicio. Yo les voy a hablar un poco de las formas inconscientes de ser esclavizado. Tal es el caso de las redes sociales. Sí, las redes sociales son una nueva forma de esclavitud. Algunas personas se sentirán identificadas con esto, no pretendo ofenderlas, pero las redes sociales han dejado de ser, son más que un medio de comunicación. Han dejado de ser más que un medio de comunicación y se han transformado en un vicio. El problema aquí radica en que las personas las redes sociales actúan como un tipo de droga para las personas y sienten una adicción y una atracción por ellas. Por eso creo que es muy importante mencionarlas. También otro punto que quiero tratar sería el estatus social. Es una de las consecuencias que puede tener este tipo de esclavitud. Se trata de mantener un estatus. ¿Quién quiere continuar? Partiendo de esta definición que da mi compañero sobre la Real Academia Española, que define a un esclavo como aquella persona que es sometida rigurosa y forzosamente a ya sea a un deber, a una pasión, a un vicio, etc. Me gustaría partir de esto, privándola de su libertad, claro, me gustaría partir de esto para recordar que el 2 de diciembre de 1949
es la fecha donde la Asamblea General llega al acuerdo mundial para abolir la esclavitud. Y a pesar de todos estos esfuerzos, no ha logrado erradicarse este problema, porque es una realidad de que sigue estando en nuestros días esta problemática. Además de esto, un esclavo es sometido a trabajos forzados, ya sea en la agricultura o en la industria. En industrias famosas o no tan famosas, como lo puede ser la prostitución, el tráfico de drogas y todos estos, la mendicidad obligatoria, la venta callejera, etc. Sí, efectivamente, como comentas, tu definición es muy acertada de lo que es la esclavitud. De hecho, yo tengo una semejante donde dice que sí viene implicado un trabajo forzado o una conducta que el individuo debe realizar sin ninguna otra opción alterna, pero también vienen implicadas la privación de tres características básicas de cualquier ser humano, que es su libertad, su propiedad y su dignidad. Y de hecho, de los ejemplos que mencionabas ahora, encontré que todos ellos son pues parte de trabajos forzados o de abusos por la fuerza que están presentes en muchas partes del mundo, dentro de ellas nuestro país, que según la Organización Internacional del Trabajo ocupa el segundo lugar en América Latina en esclavitud, trabajos forzados, y el lugar número 18 a nivel mundial, y donde la mayoría de las personas afectadas por este tipo de manifestación social son las mujeres, principalmente en trabajo doméstico o en prostitución. Sí, como comentaron mis compañeros, el trabajo forzado va en contra del consentimiento de la persona, y de acuerdo a un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, la cifra mínima de las víctimas de trabajos forzados ha ascendido a 12.3 millones de personas, de las cuales el 64% es sobre la explotación económica de instituciones estatales no privadas o privadas. El 20% es sobre las Fuerzas Armadas, el 11% es sobre la explotación sexual y el 5% es sobre otras formas. Bueno, ahora sí va a ir la primera pregunta del panel, que va a ser la de ¿cuáles son algunos de los tipos de esclavitud que nos pueden mencionar que se presentan hoy en la actualidad? Y tienen 2 minutos para resolver esta pregunta, contestarla. ¿Quién quiere empezar? Bueno, se considera que la esclavitud muchas veces es un concepto que sucedía en el pasado principalmente, donde convencionalmente pues las personas que querían adquirir un esclavo iban a un lugar y lo compraban y les pertenecía. Pero estoy consciente de que en el presente se está manifestando la esclavitud de muchas formas que ni siquiera nos damos cuenta tan conscientemente, y muchas veces lo nombramos con otro tipo de conceptos o de manifestaciones. Creo yo que una de las que más nos impactan a todas y de las que más me he dado cuenta es la manera en la que ciertos gobiernos están trabajando con sus sociedades. Dentro de ellos pues existen algunos que tienen regímenes se me fue el concepto, que disfrazan la democracia y realmente están trabajando de forma muy opresiva y muy, pues sí, incluyendo corrupción y demás, pero están limitando a sus sociedades en cuanto a su libertad de opinión, de expresión, en cuanto a su libertad de exigir un Estado de Derecho. Dentro de ellos puedo mencionar que el nuestro es uno de ellos, así como Argentina o Colombia. Y la esclavitud viene aquí por debajo de la mesa de manera indirecta, porque aunque no pertenecemos al gobierno, finalmente lo que dicta el gobierno como ciudadanos lo tenemos que seguir, lo debemos de cumplir y no nos queda de otra. En nuestro papel de ciudadanos, creo que simplemente uno de los ejemplos es lo que todos sabemos que está pasando ahora con el Hoy No Circula y las nuevas normas que se publicaron el día de ayer. Cualquier ciudadano para poder adquirir un auto
debe de pagar su respectivo impuesto por el auto, su tenencia, su verificación, que es donde entra la parte ambiental, y de repente pues publican estas nuevas normas de que ni aún así se va a poder utilizar el auto que el gobierno ya previamente había aprobado a través de la verificación como no contaminante, exigiendo que se usen transportes públicos que todos somos conscientes que contaminan mucho más, que no están ni afinados. Entonces creo que es uno de los ejemplos más claros de cómo el gobierno propicia la esclavitud indirectamente con sus ciudadanos. Claro, a veces abusa, ¿no? La Sí. actitud de abuso. Bueno, ¿quién quiere continuar? Pues a mí me gustaría hablar más sobre el narcotráfico, sobre cómo esta guerra que se lleva a cabo en México desde ya casi una década está afectando a la sociedad. Es un problema del que se desconoce su magnitud y el problema es el reclutamiento forzoso o voluntario de miles de niños o jóvenes para trabajar en las redes del narcotráfico. Las causas por las que estos niños llegan a estas instancias son diversas. Entre ellas están los secuestros masivos que llevan a cabo los delincuentes. También está la manera en la que someten a sus familias para que los padres cedan a sus hijos, porque si no, pues los matan. También está otra manera que es por miedo, estos jóvenes están entrando a formar parte de las filas del narcotráfico o porque es su última alternativa como empleo. Y todo esto es algo alarmante porque los medios están tapando todas estas noticias. En los noticieros no vemos noticias de esta índole, vemos de otro tipo de noticias, y es algo preocupante porque esto está pasando día con día y nosotros no nos damos cuenta. Es difícil encontrar estadísticas, ahora que estaba buscando datos duros sobre el número de niños que están en el narcotráfico, metidos en este problema. Un ejemplo que encontré fue el de los caballeros templarios, que secuestran a las niñas de entre 11 y 14 años para que estén con ellas de 1 a 2 días. Los mismos padres de las iglesias afirman que han escuchado a las niñas en los confesionarios lamentándose porque ya han sido violadas. De hecho, el médico Raúl Mireles de Apatzingán, Michoacán, declaró que en 2012, tan solo en los últimos 4 meses, atendió 40 casos de niñas de 14 años embarazadas. Entonces yo les quiero exhortar a pensar en todo el daño psicológico que están ocasionándole a estas niñas, o sea, ya es irreversible, y nosotros qué estamos haciendo como sociedad. Claro, y ese es un punto muy importante porque el narcotráfico, bueno, el reclutamiento forzado es algo que está pasando en nuestro país, ¿no? Bueno, pues hemos visto diferentes formas de salir, pero esas son muy fáciles de ver. Una forma de escribir que quiero comentarles es de las redes sociales. Es una forma inconsciente de controlarlos. ¿De qué manera? Pues primero tendría que decirles que la comunicación es una necesidad para que haya progreso, por lo que las personas tuvieron que desarrollar nuevas maneras de comunicación. Las redes sociales hicieron con ese motivo. De hecho, con el gran avance tecnológico que ha habido en este último siglo, ha sido más fácil hacer eso. Las redes sociales como Facebook, WhatsApp, Twitter, las no sé cuántas hay, no sé, Snapchat, todo ese tipo de redes sociales, las personas hacen mucho uso de ellas. De hecho, solo en Facebook, la OPS hizo un estudio en 2015 y salió que 1.400 millones de personas eran usuarios de Facebook. Imagínense cuántas personas hay en la calle mirando su teléfono. El teléfono móvil, por lo tanto, con su creación propició el uso de redes móviles. Y además es importante saber cómo estas redes ahora nos mantienen, como dices, esclavos, porque nos mantienen atentos a ellas, Sí, ¿no? es como un tipo de droga que funciona como una adicción sin sustancia, así le llaman los
doctores, las personas que están un poco de salud. Le llama adicciones y sustancias porque no requiere como una sustancia que cause un efecto tanto como el alcohol, como las drogas, de diferentes tipos, pero las redes sociales mantienen a las personas acercándose, las tienen como manteniendo contacto con ellas. Les afectan de tal manera que cambien sus metas, tratando de caminarlas un poco a satisfacer su necesidad. Es una dependencia que creó las redes sociales, tal como la que mencioné anteriormente, la de mantener un estatus social. Porque ¿quién no ha oído de que si no tienes Facebook, pues no te hablo o algo así? Muchísimas gracias. A mí me gustaría tocar el tema del trabajo infantil. Hace unos años en Facebook estaban saliendo unas fotos de grandes chocolates como Crunch, Kit Kat, Carlos V, donde su mano de obra es mediante la mano de obra infantil. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la mano de obra infantil es a partir de 15 años hacia abajo. Estas grandes industrias del chocolate, a pesar de que se expuso que usaban la mano de obra infantil, no se hizo nada al respecto. De acuerdo con un artículo de Forbes, en 1993, el senador Tom Harrick de Estados Unidos implementó una ley para la prohibición de la importación de artículos con mano de obra infantil. Esto afectó principalmente a Bangladesh porque en Bangladesh 55,000 niños trabajan en empresas ilegalmente. Esto, en vez de tener efectos positivos, tuvo efectos negativos, ya que empezaron a despedir a todos los niños y el 70% de estos niños eran mujeres. Se esperaba que los niños regresaran a la escuela, sin embargo, como la educación es muy baja, el nivel educativo es muy malo, lo que pasó fue que incrementó el grado de prostitución en un 30%. Esto tuvo contraproducencias y la UNICEF no lo podía creer, puesto que se esperaba que los niños regresaran a la escuela. Este es un caso que, pues, si lo vemos aquí en México, de acuerdo con este mismo artículo, 2.3 millones de niños trabajan de forma ilegal. Y se han implementado en México leyes en contra de la mano de obra infantil, sin embargo no hemos visto resultados y UNICEF cree que la mejor manera es incrementar el nivel educativo de las escuelas para así disminuir el trabajo infantil. Ok, muchas gracias. Y bueno, pues como ya vimos, sí existe la esclavitud hoy en día de diversas formas. Y bueno, ahora quiero saber cómo es que creen ustedes que afecta individual o socialmente estos abusos. Igual tienen 2 minutos. Pues como bien decía Ana Laura, son niños los que están trabajando forzosamente, como decíamos, y pues yo creo que en este caso es muy crítica la edad en la que están ellos, porque se les está empezando a tratar totalmente como adultos y no se están desarrollando como normalmente un niño tendría que desarrollarse. Entonces yo opino que están totalmente involucradas muchas afectaciones psicológicas en los niños, desde tener que hacer un trabajo, asumirlo, ser explotado, no tener oportunidades, por supuesto, ni prestaciones ni nada por el estilo, y de un momento a otro esa realidad perderla. Entonces ese escenario, por más negativo que era, ya ni siquiera lo tienen de un momento a otro, porque ahora también se convierten en desempleados, que es otra característica que un niño no tendría ni por qué tener en su mente, menos en su vida. Esto, además de todas las implicaciones físicas que seguramente tuvo al tener este tipo de trabajo forzoso, porque de hecho las empresas privadas, las empresas públicas, todos los organismos que tienen dentro de sus empleados, como decías en el caso de los chocolates, niños, ¿no?, menores, pues sí se benefician a nivel económico, porque precisamente, aunque los tratan como adultos, no son adultos. Entonces, sí les genera mucho ahorro, mucho recorte de costos de producción, pero yo creo que de lo que se está evitando aquí es tener ética, y creo que una de las posibles soluciones podría ser pues que se empiece a tratar este tema en instituciones educativas, porque precisamente los empresarios vienen de las universidades, se supone que reconocidas, donde se lleva ética profesional,
y a la mera hora están aplicando este tipo de, pues, de faltas, ¿no?, a la sociedad. Muchísimas gracias. Y como dices, es importante también porque no solo, o sea, no tratarlos como adultos, sino que violan sus derechos como humanos. Y bueno, ¿quién quiere continuar? Bueno, siguiendo con su argumento que nos ha mostrado, es alarmante las cifras de esclavitud que se tiene. Tan solo en México hay más de 25,000 personas que están en esclavitud, y eso nos posiciona en el lugar 18 de 167 países, según un estudio de la Fundación Walk Free. Todo esto es alarmante porque, como ya lo había mencionado, los medios están tapando y no están mostrando la realidad de lo que está pasando. Entonces, yo creo que como sociedad nos corresponde informarnos más para poder tratar de combatir este foco rojo que simplemente se puede ver como la consecuencia de la falta de oportunidades. Y retomando un poco lo del narcotráfico, según los especialistas, estos niños están entrando porque a los 14 años no eres legalmente responsable de tus actos. Entonces lo están tomando para eso, y entre los 14 y los 18 años la sentencia es mínima. Entonces por eso están reclutando a tantos niños, o también porque están bajos quieren reintegrar sus tropas ante la guerra, ante las bajas que han tenido por las guerras, entre los enfrentamientos de los cárteles. Entonces yo creo que esto es alarmante porque ha habido hasta casos de gobernadores que están coludidos con el narcotráfico, y si las autoridades no están haciendo algo y nosotros no estamos informados, sería irónico pedir una rendición de cuentas. Entonces yo creo que nos corresponde a nosotros como sociedad informarnos más. Los noticieros a lo mejor no nos están mostrando eso, pero hay otros medios por los cuales nos podemos informar para poder combatir esta problemática que estamos viviendo día con día. Bueno, de manera individual, las redes sociales pueden ser fácilmente detectadas la esclavitud que generan por medio de las personas que lo rodean. Mientras tú estés en Facebook no te vas a dar cuenta, tú dices, no soy adicto, lo puedo dejar en cualquier momento. Pero, ¿quién no ha estado, por ejemplo, en una fiesta y está con sus amigos y en vez de platicar cara a cara, están con el teléfono? Por ejemplo, aquí en el salón ya he visto varios teléfonos que ya sacaron. Ya sacaron para la cosa. Pues es evidente, pero mientras uno no se dé cuenta, tiene que tratar de buscar una nueva manera de dejar eso. Por ejemplo, ha habido casos de que las personas pierden la percepción de lo que los rodea. Por ejemplo, yo siempre todos los días he visto personas que van caminando con el teléfono. Un término usado para esas personas se llama fomis. Lo que van caminando, vas pasando, les saludas, te responden pero por inercia, ni siquiera te voltean a ver a la cara para ver quién eres. Eso es peligroso. Ha habido muchos accidentes por este tipo de personas. Es más, mueren ellas y mueren otras personas externas que ni siquiera tienen nada que ver con ellos. Ha habido casos, bueno, a nivel social, ese tipo de personas que son esclavizadas por las redes sociales, han llegado casos de familias que se han quebrado o se han desintegrado por ese mismo tipo de personas. En parejas es muy común también. Yo estoy totalmente de acuerdo con mi compañero. Yo tuve un caso personal donde estaba en secundaria y apenas estaba esto de la novedad del WhatsApp. Y una amiga, su hermana y su mamá nos platicaban que a la hora de comer se sentaban y en vez de pedirse, oye, dame la sal, se mandaban un mensaje de WhatsApp. Entonces esta forma de esclavitud es impresionante y desgraciadamente lo estamos viviendo hoy en día y es real. Y tocando el tema de los niños, pues es una lástima que a pesar de que nosotros, la sociedad, sabe que hay ciertos productos que trabajan con mano de obra infantil y los seguimos consumiendo y no hacemos nada al respecto. Y pues una lástima para ellos porque su único objetivo es tener un ingreso económico porque en su país es muy pobre y esa es la única manera en la que se puede obtener económicamente. Y pues
no sé, espero que hagamos algo al respecto como universitarios. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora voy a solicitar la participación del público. No sé si tengan algún comentario, duda que quieran hacer. ¿Nadie? Ustedes hablaron precisamente de lo que es la esclavitud y más específicamente sobre lo moderno. Bueno, yo quisiera preguntarles cómo definirían ustedes entonces la esclavitud antigua, porque inmediatamente empezaron a hablar de ella y no establecieron una clara distinción entre lo antiguo y lo moderno. ¿Quién quiere? Pues yo noto una diferencia. La diferencia entre la esclavitud antigua sería que era más notoria, pues dice que era legal anteriormente. Ahora, la forma de esclavitud, por así decirlo, moderna, como le llamamos, pasa desapercibida, nadie se da cuenta. En el narcotráfico, por ejemplo, como lo que mencionaban de los niños, también todo eso, las redes sociales, nadie se da cuenta porque no es algo que salga a la luz tan fácilmente. ¿Algún otro? Yo, Adelante. ¿cuál es la diferencia entre esclavitud y adicción? Por ejemplo, a Facebook, a WhatsApp. ¿Alguno quiere contestar? Como ya lo habíamos definido, esclavitud es cuando sometes a alguien más a hacer un trabajo, un deber, algo. Y adicción es algo que está generando una dependencia, es una sustancia que está generando una dependencia y que te genera un cierto nivel de placer. Eso podría ser la definición. No sé Pero si- entonces lo de las redes sociales es adicción y no esclavitud porque no están obligando a hacer ningún trabajo. De una forma te obligan inconscientemente porque tú estuviste con el teléfono. Pero lo define como placer o dependencia. Y eso No, es- según la Real Academia Española es un trabajo, es un doblegamiento riguroso forzado hacia hacer una acción o tener un vicio. es una adicción. O eres esclavo Porque voluntario. eres esclavo, porque eres adictable. Como la Blackberry, ¿no? Que se llama así por Blackberry, ¿no? Porque los traían los esclavos, por eso le pusieron Blackberry. Pero eso no era nada. Yo tengo una duda. Hace rato, Axel, mencionabas que van por los hijos de las personas, hablando de los narcotraficantes, van por los hijos de las personas y para que no los maten las personas prefieren entregarlos. ¿No es mejor que los maten? O sea, a los hijos. O sea, ustedes qué opinan. O sea, si ustedes tuvieran un hijo Está en y evidencia. llegan En y evidencia. los narcos se los llevan y saben que los van a esclavizar sexualmente, laboralmente, que los van a hacer adictos. ¿Qué prefieren? ¿Entregarlo sabiendo que está vivo o que lo maten? Es que sería una cuestión ya muy personal, o sea, no creo que una madre esté dispuesta a entregar a su hijo para que, como, no sé, lo veo como un sacrificio. Sería ya regresar a épocas muy antiguas y no creo, por ética, no creo que una madre o un padre esté dispuesta a que dejen asesinar a su hijo. Aparte, Pero entonces prefieres que se lo lleven y que lo esclavicen. es que puede que este chico le están dando un trabajo, por decirlo así, entonces puede que esté viviendo no tan mal, digámoslo. Pero se los llevan y los drogan y los hacen sicarios. Eso es lo que hacen. O sea, prefieres tener, por ejemplo, si llega un hermano y se llevan o sea, ¿por qué ha pasado? O sea, se llevaron así a cuántos jóvenes no entraron a las casas y se los llevaron y los papás pues tenían que decidir qué hacían, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres? Perdón. Que se lo lleven sabiendo que lo van a violar, lo van a hacer adicto, lo van a hacer delincuente, sicario, o prefieres que lo maten a él? En mi opinión, yo prefería, pues es muy difícil, ¿no? Pues sí, pero hay que decidir en ese momento. Pero O sea, no les puedo decir, es que éticamente, o sea, Ya sé. Sería en contra de mi voluntad, porque te los agarran y te los forcejean y te los llevan. Ya me preguntan de lo mato o me lo llevo, ¿no? O sea, simplemente se lo llevan. Los sicariatos de mí tener la opción de matarlos, llevarlos, pues yo creo que sería así matarlos, porque no me gustaría que estuvieran ahí drogados. es que es lo que pasó en San Fernando, entraron a las calles, entraron y se llevaron a los jóvenes, y así con pistolas.
de alto poder, se los llevaron y algunas mamás prefirieron matarlos y otras dijeron, no, pues que se los lleven y después se arrepintieron. Adelante. Pero lo que yo investigué es que lo que estamos haciendo no es que propongan matar al hijo, sino a los padres. O sea, le están diciendo al hijo, si tú no vienes conmigo, tus padres van a morir. O sea, le están dejando la decisión a los niños, ya no a los padres. Ajá, y entonces los papás lo que hicieron algunos es que mataron al hijo. Dijeron, prefiero matarte a que después te lleven y te hagan su esclavo. O sea, sí, es bien complicado, pero es lo que sí es lo que están haciendo. Perdón, ya me callo. Vamos a a cierto punto, yo creo que también tiene un muy buen punto. O sea, se van a llevar a la persona, a tu hijo, y lo van a. No tengamos en cuenta solamente que tal vez lo hagan esclavo y trabajar, hacer sicariato sin que le paguen, no hagan doladitos. Esas son cosas hasta cierto punto que uno dice, bueno, uno no puede tolerar, y en algún momento tendrá la libertad de, no sé, suicidarse el mismo, ¿no? Pero si los van a sexualizar, los van a hacer esclavos sexuales, tú vas a hacer que tu hija la haga un esclavo sexual y que el resto de su vida se quede en eso. O sea, ella no tiene futuro, no tiene la posibilidad de hacer lo que quiere hacer. Como padre, ¿tú preferirías que sufra el resto de sus días o acabarla? Es una pregunta éticamente difícil que nosotros no tenemos porque somos padres. Hubo un caso muy sonado en Uganda, en Tekoni, que secuestraron muchos niños y hubo muchos testigos. Un niño decía que tenía una pistola en su cabeza y que le decían, mata a tus papás o matamos a tus hermanos y a ti. Pues entonces dice el niño, yo maté a mis papás para salvar a mis hermanos y después se escaparon. Unos se murieron, otros sobrevivieron. Pero pues sí, el niño crece con un trauma que se maté a mis papás. Bueno, ¿algún otro comentario o duda, pregunta que quieran hacer? Bueno, creo yo que es otro ejemplo de cómo el gobierno está propiciando la esclavitud, porque de hecho el narcotráfico tiene esta como predominación en el poder. Entonces, precisamente en estos gobiernos donde están este tipo de situaciones, donde los ciudadanos se enfrentan a una decisión como la que decía la profesora, pues es una forma de esclavitud, indirectamente, pero el gobierno lo está de cierto modo soportando y manteniendo. Entonces creo que tiene que ver con lo que yo mencionaba hace un rato, de cómo funge el gobierno como agente de esclavitud con sus sociedades. Ok, muchas gracias. Ahora vamos a continuar haciendo una pequeña conclusión. También va a durar un minuto. No sé quién hace esto. Como mencionamos, pues sí, la esclavitud sigue presente en estos días directamente. Ya no es como hace siglos, donde, como decían, era legal y estaba implícito hasta un pago con todo el descaro del mundo, pero sigue siendo muy impactante porque a pesar de ser indiscreta, pues la seguimos soportando y de hecho permitiendo que siga sucediendo hasta denunciándola con otros nombres. Entonces yo creo que las principales maneras de solucionar este problema serían: una, implementar varias modificaciones en el sistema educativo, sobre todo universitario, para que cuando los egresados lleguen a ser empresarios nunca lleguen a tomar decisiones como las que decíamos de obligar a gente, mucho menos menores, a trabajos forzados. Y la otra, creo yo, como en diferentes tipos de esclavitud pasados que han sido abolidos, es que la gente se junte y pida que se cambie esa manifestación. Creo yo que sí, como en casos anteriores, la unión hace la fuerza y puede ser la manera de solucionar este problema. Gracias. Ok, muchas gracias. Claro, esto depende de la cultura, ¿no? A pesar de que el gobierno sí está intentando hacer programas, haciendo énfasis en la recuperación de espacios públicos que estaban en la delincuencia, a pesar de esto creo que hay una escasez de control local, internacional y nacional. Además de esto hay una discriminación de género, de raza, hay un desinterés tanto social como colectivo, una falta de educación. Todos estos factores están propiciando un ambiente que explote a las personas por parte de los traficantes. Entonces, por todo esto, considero que la mejor manera y la más concreta para combatir esta situación es atacar las causas y no los síntomas. Porque como ya lo había mencionado, todo esto son focos rojos de las consecuencias por las desigualdades.
Entonces, la manera podría ser esa, atacar las causas, no los síntomas. Y con eso me gustaría concluir. Muchísimas gracias. ¿Quién gusta? Pero como he mencionado, el gobierno y el narcotráfico son cosas notorias. Un buen ejemplo sería el gobierno se ha dado cuenta del poder que tiene la comunicación de los medios. Por eso ha tratado de ir poco a poco tratando de controlarlo. Es lo que ha mencionado de las redes sociales, tiene mucho que ver, debido a que, como he dicho, la esclavitud es una, como te diga, una adicción. La adicción sería como una dependencia a las redes sociales. La forma en que te controlan podría decirse que es inconscientemente a tratar de hacer acciones, aunque tú no quieras, tratan de influirte y cambian como tus deseos, tratando de encaminarlos o cambiarlos totalmente solo para satisfacer esas necesidades que se crearon. Y es muy importante darse cuenta de las nuevas formas de esclavitud debido a que pasan desapercibidas totalmente. Debido a que, por ejemplo, las redes sociales a los dueños, por ejemplo, de Facebook, WhatsApp, Twitter, todo eso, no les conviene que sepan que están controlando las personas sepan que los están controlando inconscientemente. Por eso mismo es que no salen en las noticias artículos así como de esclavitud por medio de medios de comunicación y cosas así. Ok, muchísimas gracias. Sí, como decía mi compañero, a las grandes compañías no les conviene saber que, por ejemplo, utilizan mano de obra infantil. Se ha visto que han propuesto leyes, implementado en contra de esta mano de obra, pero no se han visto resultados. Una parte es implementar las leyes y la otra es qué pasa cuando esos niños ya no trabajan. ¿Regresan a clases o no regresan? ¿Qué hacen? Y esa parte yo creo que el gobierno no le ha puesto mucha atención y creo que hay que tener iniciativas como jóvenes, alumnos con ganas de tener un buen futuro y empresario y mejorar nuestra sociedad para promover proyectos que qué pasa con esos niños, qué haríamos con los si ya no trabajan ahí, brindarles una nueva forma, una nueva opción de poder continuar su educación y no preocuparse por su ingreso económico. Y bueno, pues lo dejo ante su pensamiento. Muchísimas gracias. Y bueno, para concluir, podemos ver que hoy en día sí existen diversos tipos de esclavitud, que la esclavitud hoy en día es un hecho real y que, bueno, ya vimos algunas de las formas en las que esta se manifiesta. Y bueno, es importante saber que tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Para erradicar estas formas de violación